Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Gracias por apoyar nuestras producciones. Espero te guste. Si es así, dale un like y suscríbete. La República Argentina es uno de los 3 países con más alta inflación del mundo durante el último año. Pero esto no es un dato emergente, ya que lamentablemente la Argentina viene padeciendo este verdadero impuesto a la pobreza desde hace ya 7 décadas. Y se han ensayado no menos de 200 teorías del por qué sucede esto. Entre las más significativas están: 1. La desmesurada expansión del gasto público. 2. La emisión monetaria extraordinaria. 3. La codicia de las empresas y comercios que concentran la oferta de bienes y servicios. Y por último el número 4. Teorías conspirativas de todo tipo, desde planes desestabilizadores de las agencias estadounidenses, hasta planes encabezados por el magnate Soros con la participación de Bill Gates. Desde 1810 hasta 1944 la inflación promedio de Argentina no superó el 3% anual. Es decir, vivió más de un siglo sin inflación. En 1946 se nacionaliza el BCRA y se encontró así una formidable manera de lograr la felicidad, la emisión monetaria. La inflación anual salta a 2 dígitos y se mantiene hasta la fecha, salvo contados episodios. Argentina lleva más de 7 décadas sufriendo el karma de la inflación. Por cierto, karma significa causa y efecto. El mundo ya superó este flagelo. Tras la caída del muro en 1989 y el desarme del socialismo, los países emergentes también le fueron ganando a la inflación, superando un problema que quedó en el siglo pasado, menos para un puñado de países. Solo 4 países tienen inflación más alta que Argentina: Venezuela, Irán, Sudán y Sudán del Sur. Venezuela proclamó su socialismo. El régimen de Irán este año arrancó a manipular el índice de precios 13% último dato oficial, 250% estimaciones privadas. Sudán y Sudán del Sur vienen de una guerra civil que quebró el país en 2. A esta lista que tiene socialismo, dictadura, regímenes autoritarios y guerras civiles, le sigue Argentina. El origen del problema es la emisión. Estados Unidos de Norteamérica mantiene una faraónica cifra de déficit fiscal de trillones de dólares. En el país del norte se usa un eufemismo para referirse a la emisión monetaria, que es la palabra estímulo. En la actualidad, desde marzo de 2020 la expansión del balance de la Reserva Federal ya es del orden de 3 trillones de dólares, o sea, en solo 3 meses la Fed emitió todo lo actuado en la crisis anterior en 2008, lo cual denota que la magnitud y velocidad del estímulo monetario actual es absolutamente bíblico y digno de un Guinness. A esto podríamos sumarle también la expansión del balance del Banco Central Europeo, que en estos 3 meses está en el orden de 1 trillón de dólares, y la del Banco Central de Japón, que se acerca a los 0.7 trillones de dólares. ¿Y qué pasa entonces con estos países? ¿Por qué no tienen 2 cifras de inflación anual? Estas naciones evitan tener el problema inflacionario es porque exportan su divisa. Si es la moneda de un país no está respaldada con oro, sino es dinero fiduciario. Esto es dinero de confianza. Esto hace que otras naciones acopien dólares, yenes o euros, en sus bancos centrales para evitar la desvalorización de su divisa local. Pero estas son excepciones. El resto de los países o casi todos ellos deben mantener a raya la emisión y el gasto si no quieren tener los efectos de la inflación. Si nos regimos por las leyes de oferta y demanda de bienes, entonces, solo la emisión de dinero genera inflación. Lo que es multicausal son las excusas para emitir. El resto de los factores que supuestamente genera inflación en el imaginario argentino, son simples canales de propagación: el dólar, el salario, el supermercado, la carne, la merluza o el tomate. No generan inflación, como tampoco genera fiebre el termómetro. Los 13 ceros que se le sumaron al peso en los últimos 75 años se explican exclusivamente por la monetización del déficit fiscal, nuestra excusa favorita para darle a la maquinita de hacer billetes. 75 años de planes antiinflacionarios. Por supuesto que durante las últimas 7 décadas se recurrió a todo tipo de artilugio económico posible por frenar la inflación, pero sin nunca atacar su origen, lo que asegura que fracase todo plan antiinflacionario. Es muy recurrente recurrir a un truco para moderar su impacto en precios: se busca congelar o pisar todo precio que esté al alcance del Estado.
Dólar y tarifa son los primeros, le siguen los controles de precios y así surge el desabastecimiento de los productos más controlados y los mercados negros. Déficit y emisión nunca frenan, por lo que la inflación tampoco, y el creciente atraso del dólar que impide exportar, termina asfixiando de divisas a la economía. Cuando ya se consumen todas las reservas del BCRA, todo este ciclo culmina en una brusca evaluación para achicar la brecha entre el dólar oficial y paralelo, sumar un cero a la moneda y repetir el ciclo nuevamente. Paralela o alternativamente se entra en una dinámica en la que el Banco Central busca absorber los mismos pesos que genera al financiar el fisco, emitiendo todo tipo de pasivo con crecientes tasas de interés hasta que llega el momento en que el Banco Central entra en el terreno del déficit cuasi fiscal. Todo termina en devaluación para licuar el pasivo y achicar la asfixiante tasa de interés que buscaba contener la emisión en el armario del BCRA. Déficit cero, emisión cero. El resistido plan del FMI se resume en déficit primario cero y emisión cero. Solo si se reduce el déficit fiscal se apaga el combustible de la maquinita y la promesa de no emitir toma cuerpo. Si bien el plan del FMI parece todo un desafío en Argentina, es lo que hizo cualquier país para ganarle a la inflación. Mientras que en la Unión Europea un déficit fiscal de 2% del PBI de alguno de sus miembros prende todas las alarmas, el déficit fiscal que dejó la década de 2009 a 2019 fue del 7% del PBI. No emitir dinero para rellenar el agujero fiscal es algo novedoso en Argentina, casi ningún plan antiinflacionario lo intentó, y no lo digo con sarcasmo. Las LEBAC no son el instrumento que permitirá ganarle a la inflación, las LELIQ solo contienen emisión pasada, y gradúan el ingreso al mercado de toneladas de billetes, es decir, le echan al fuego el combustible de a poco, mientras el BCRA ha jurado y prometido no emitir más. Argentina le ganará la batalla a la inflación solo cuando equilibre sus cuentas públicas, única garantía que no prenderá la maquinita. ¿Cuándo eso será posible? Cuando generemos valor agregado a nuestras exportaciones. Ninguna familia, ninguna organización y menos un país, puede gastar más de lo que le ingresa por siempre. Alentar, fomentar y construir fuentes de bienes exportables es la única vía posible para lograr que nos ingresen más divisas por un lado, aumentando el consumo interno por otro, pero eso sí, la disciplina fiscal depende de la política y no encontramos ese contenido en los partidos hegemónicos. La tradición nacional y social, las exigencias de la coyuntura y los requerimientos del calendario electoral, requieren gastar lo que no hay, sumado a la rara habilidad argenta de creer que se puede seguir emitiendo, cerrar los ojos y pensar que todo será mejor. Hasta ahora solo nos condenó a vivir 75 años con inflación. Amigos, si les ha gustado esta historia, dale un like y suscribe al canal, necesitamos de tu ayuda para crecer y así convencer al algoritmo de YouTube de nuestras ideas. Gracias totales.